Hola mundo, este es el segundo video de la serie dedicada a PyAutoCAD. Yo soy Axel y hoy es un buen día. Bueno, en este segundo video, antes de entrar de lleno en lo que es la explicación de los comandos y funciones que se pueden controlar a través de PyAutoCAD en AutoCAD, quería mostrarles lo que se puede llegar a crear a partir de esta librería. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un dibujo y en este caso, en mi caso, como soy ingeniero civil, me topo a menudo con la confección de planos o dibujos relacionados a lo que son perfiles longitudinales y transversales. Para ejemplificar lo que estoy diciendo, déjenme mostrarles lo que puede llegar a ser un perfil longitudinal. Un perfil longitudinal es algo como esto. Esto por lo general no es tan así, tiene demasiadas grillas. Bueno, este es algo simple, y este que lo he visto hoy antes de iniciar el video es lo que generalmente tenemos como perfil longitudinal o transversal. En este caso sería un perfil longitudinal donde tenemos puntos. Cada punto de estas líneas, digámoslo así, para no usar el lenguaje técnico, digamos, sería un punto donde nosotros hemos tomado la altura y ubicado en el plano a través de progresivas, que serían esta fila de acá. Bueno, esto que tenemos acá lo podemos llegar a automatizar mediante un programa desarrollado en PyAutoCAD y con algunos comandos básicos de Python. Por ejemplo, vayamos a lo que es la IDLE o entorno de trabajo para Python. En este caso, yo estoy utilizando PyCharm, que últimamente me está resultando bastante bien. Este sería mi programa. Sería un programa bastante trabajado. No, fíjense que tienen unas 843 líneas de código. Digamos que sean 700 de código neto, y después tenemos algunas líneas en blanco o saltos de línea que no los tendríamos que contar, ya que las introduzco para tener una mayor legibilidad y facilidad a la hora de leer lo que escribí. Esto en realidad no es así, o sea, ustedes no van a crear un programa con 850 líneas de código para generar un programa que les ayude a automatizar las tareas. Esto es mi caso porque soy un tipo que me gusta la programación y trato de generar algo muy genérico, muy para que cualquier usuario lo pueda usar. O sea, este programa que ven acá, yo por ahí lo comparto con compañeros de trabajo y quiero que ellos puedan utilizarlo sin problemas. Si introducen mal un número, que el programa les diga que el número introducido no es válido, y que el programa les diga que vuelvan a introducir el mismo número. Pero ustedes no tienen por qué hacerlo así. Ustedes pueden agarrar y hacerlo mucho más simple, y utilizando el programa creado de la manera que tiene que ser, introduciendo el número que tiene que ir, introduciendo un texto cuando tiene que ir un texto, introduciendo una ruta cuando tiene que ir una ruta. Eso les va a simplificar mucho lo que es el programa. No van a ir más de 100 líneas de código o 50, dependiendo de lo que ustedes quieran crear o programar. Bueno, sin más, les voy a mostrar lo que se puede lograr con un dibujo, con un programa de este tipo. Disculpen, ahí estoy ejecutando un programa que no es el que quiero ejecutar. A ver, denme un minuto. Ahí está. Bueno,
Este sería un programa para generar perfiles longitudinales o transversales, depende cómo lo veamos. Fíjense que me está alargando la iniciación del programa, el graficador de perfiles longitudinales y transversales de AutoCAD, la aplicación, bueno, que me está avisando la aplicación que va a dibujar sobre este dibujo, que si observamos en AutoCAD el nombre del dibujo es Axel T, así que estamos bien. Y bueno, y después bueno, un menú bastante sencillo donde yo ofrezco lo que queremos, las acciones que puede realizar el programa. En este caso vamos a realizar un dibujo guiado. En un principio, cuando yo programé este programa, estaba pensando en dos acciones. Por un lado hacerlo de forma guiada y por otro lado de forma manual, pudiendo cambiar algunos parámetros más en la forma manual que en la forma guiada. Pero bueno, esos son comentarios adicionales que no llevan al caso. Fíjense que acá me están pidiendo un nombre, así que yo introduzco perfil longitudinal en este caso, para hacerlo bastante sencillo. Perfil longitudinal. Bueno, valores, que voy a poner los más sencillos para no tardar. Y ajuste personalizado. Archivo de texto, sí. Graficar uno solo. Contratar lo natural. Y ruta del archivo. Esto puede ser algo desconocido para algunos que estén viendo el video. Pero bueno, una ruta sería la dirección del archivo que contiene, en este caso, los puntos relevados o la información necesaria para graficar este perfil longitudinal. En este caso, los puntos los tengo en un archivo de texto. Bueno, ahora supuestamente me ha dibujado el perfil sin problema. Lo vamos a ver en AutoCAD y efectivamente me dibujó un perfil longitudinal. Fíjense que me dibujó todo esto, lo creó el programa sin que yo venga a AutoCAD y lo dibuje. Todo esto lo generó automáticamente, desde las capas, desde los colores, desde las líneas, todo lo hizo automáticamente. Solamente lo que tuve que hacer es ingresar los valores, por ejemplo el valor de la cota, los números que yo quiero introducir, la separación de la graduación del eje vertical, que es esta que tenemos acá, 1, 2, 3, o sea, ir de 1 en 1, donde quiero que yo me ponga la graduación del eje horizontal. En este caso yo le pedí que me la ponga en cada progresiva, en la 1, en la 2, en cada progresiva, en la 1, en la 3, en la 4. Si nos fijamos en el archivo de texto, acá, sí, el archivo de texto sería estos serían los puntos. Bueno, esto es lo que se consigue con un programa desarrollado en PyAutoCAD, que puede ser esto o cualquier cosa que ustedes quieran automatizar. Nada, bueno, esto es todo. Solamente les quería mostrar lo que se puede lograr. Así que ya nos veremos en el próximo video, donde ya vamos a empezar a ver algunos comandos para poder empezar a escribir nuestro programa. Un saludo a todos. Adiós.